Eh, Buenos días, mi nombre es Ana Belén Rezán y mi compañero. Jair Andrés Narváez. Y pues vamos a presentar a continuación el entregable del curso de ecuaciones diferenciales. En el primer punto, lo primero que tenemos que hacer es sacar la ecuación, pues la ecuación que nos dan, y hallar la pendiente. Como siguiente paso, despejamos la y para encontrar la línea recta en la que se van a hallar todas las pendientes. Entonces aquí podemos ver la recta. Eh, También como solución podemos ver que hace una tipo de curva aquí o también de abajo hacia arriba en todos los puntos. Ahora, listo. En el segundo punto lo hacemos de la misma forma. Aquí la ecuación nos da es una función de un círculo, por lo que en la recta es, es circular. La solución del punto 2 podemos decir que es una función así, porque pasa por el punto cero. Ya. 3 nos dan esta ecuación diferencial, pues 2 menos y por 3 menos y. Y para encontrar una función que nos devuelva los puntos, los segmentos con pendiente m, lo que hacemos es pues igualar esta expresión a m y nos queda de esta forma, ¿no? Pues se tendría que despejar la y pues para encontrar esa función. Da la casualidad que esta función, pues como es de grado 2, nos devuelve dos rectas. Es decir, que pues van a haber dos soluciones que contengan pues esos segmentos de pendiente m. Por ejemplo, para el caso m igual a 0, o sea, la seroclina pues va a estar en dos lugares, en y igual a 2, en la línea horizontal y igual a 2 y en la línea horizontal y igual a 3. Para la m igual a 2, o sea, para los segmentos con pendiente 2, van a haber dos rectas también, para y igual a 4 y y igual a 1. Y así se podría ir sacando con esta función de aquí. Las, las isoclinas con pendiente m. Y siempre salen pues dos líneas horizontales. ¿Bajo ya? Uh -huh. Y pues aquí podemos ver gráficamente cómo es, ¿no? Por ejemplo, para las seroclinas, que corresponden a estas dos rectas, ahí están las seroclinas. O sea, hay dos líneas rectas horizontales perpendiculares al eje X que contienen pues a los segmentos con pendiente 1. Ahora para la pendiente m igual a 2 está y igual a 4, creo, sí, y igual a 4 y igual a 1. Esas dos rectas van a contener pues esos segmentos de pendiente m igual a 2 y así se puede construir ese campo de direcciones. Entonces una solución podría ser esta de aquí, que se podría dibujar de esta forma, u otra solución podría ser de esta forma acá, una curva que pase por esta zona así. Y ya, ese sería pues el campo de direcciones para esa ecuación diferencial. Vale. Entonces lo que hacemos a continuación es pues verificar los resultados anteriores en el programa de Field. Esta sería para el campo de direcciones del 4 menos 2y. Este es para el segundo problema. Aquí podemos ver pues, los círculos. O sea, en ese círculo, por ejemplo, de radio 1, hay este tipo de, contiene estos segmentos, son los mismos segmentos. Y ya, todo. Este, Y, ya. ajá, Aquí tenemos el de y igual a 2 menos y por 3 menos y.
Y ya creo que son dos. Sí, son dos. Problema, lo que nos pide el ejercicio es, nos dan 8 campos de direcciones, perdón, 4 campos de direcciones y 8 ecuaciones diferenciales. Lo que nos piden es relacionar qué ecuaciones diferenciales corresponden a cada campo de dirección. Entonces, para resolver el primer ejercicio nos fijamos en este detalle, que si se traza líneas horizontales paralelas al eje de la variable pues independiente, encontramos que pues estos segmentos de la pendiente siempre van a ser los mismos. Entonces esto nos da una pista para poder resolverlo. Eso nos quiere decir que va a ser una ecuación diferencial que no va a depender, o sea, que no, en la que no va a estar presente la variable, es esta variable de acá, la variable t. Las ecuaciones diferenciales que nos daba el ejercicio, pues ya podemos ir descartando algunas. Entonces, escogimos esta, esta y esta como posibles soluciones de este campo de direcciones. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cuál corresponde a cada una? Entonces, pues lo que hacemos aquí ya es evaluarla en un punto para pues, poder verificar si eso se cumple. Por ejemplo, para la primera, la voy a evaluar en el punto, por ejemplo, pues menos 1, menos 2. Y si se reemplaza eso en esa ecuación diferencial, pues nos va a dar menos 1. Esto es un término negativo. Esto es un término negativo. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que el segmento en ese punto tiene que ser negativo. Entonces nos vamos al campo de direcciones y menos 1, menos 2 iría más o menos por aquí. Y fijarnos si ese segmento es de esta forma. Si es diagonal que baja de arriba hacia abajo, pues. Y vemos que pues sí es correcto. Entonces quiere decir que esta puede ser solución. Todavía no es descartada. Entonces verificamos para la siguiente ecuación diferencial y la evaluamos en el mismo punto para ver qué sucede con el signo de ese segmento. Entonces la evaluamos en ese punto y da que es positivo. Da 1, 2, 1. Y esto me da que la pendiente en ese punto es positivo. Entonces vemos el campo de direcciones en este punto, menos 1, menos 2, y vemos que pues este segmento va hacia abajo. No puede ser positivo. Entonces podemos descartar esta ecuación diferencial de aquí. Esa no corresponde a ese campo de direcciones. Y para la última hacemos el mismo procedimiento, que es m igual a, bueno, pues menos 1, menos 2. Y lo evaluamos en la ecuación diferencial. Y nos queda menos 1 más 4. Y esto es igual a 3. Y esto es positivo. También, de la misma manera, vemos que pues en ese punto la pendiente no es positiva, es negativa, entonces también podremos descartar esta ecuación diferencial de ese campo de direcciones. Por lo cual, para este campo, pues correspondería a esta ecuación diferencial. Para ver este segundo punto, pues procedemos de una forma similar a la anterior, solo que en este caso nos fijamos que líneas verticales paralelas al eje de la variable dependiente contienen pues el mismo segmento con la misma pendiente, si nos fijamos bien. Y así para cada una de las rectas horizontales. Entonces podemos descartar de los ejercicios todas las rectas que todas las ecuaciones que tengan pues la variable independiente y la variable dependiente juntas en una ecuación. Y dejamos estas como posibles soluciones de ese campo de direcciones, porque solo contienen a la variable independiente. Y así forman esas rectas verticales. Entonces, para saber cuál de estas dos corresponde al campo de direcciones, pues procedemos de la misma forma, de forma similar al anterior ejercicio, y evaluamos en cualquier punto del campo de direcciones y vemos si ese segmento corresponde al, a la ecuación diferencial. Por ejemplo, si la evaluamos también en el mismo punto, menos 1, menos 2, entonces para la primera ecuación diferencial nos da que 2 menos 4, y esto nos da menos 2, y esto es negativo. Es decir que como aquí nos dio negativo, necesariamente
en el punto menos 1, menos 2, o sea, aquí, tiene que ser un segmento de recta negativo, o sea, que va de arriba hacia abajo. Entonces, esta podría ser una solución de este campo de direcciones y entonces verificamos de la otra ecuación diferencial. La evaluamos también en el punto menos 1, menos 2 y reemplazando los valores nos da 4 menos 2, esto es 2, con signo positivo. Lo mismo, acá nos da positivo, entonces tenemos que verificar pues en ese punto y efectivamente pues ahí hay un problema porque la pendiente es negativa en el campo de direcciones, por lo cual pues ya se podría descartar directamente esta ecuación diferencial dándonos como resultado que el campo de direcciones que corresponde a esta ecuación diferencial es esto. Y ya, eso sería. Para el punto 3C del campo de direcciones, ya no se puede proceder como en los anteriores puntos, sino que ahora directamente pues vamos evaluando punto por punto y ver si las pendientes coinciden de la ecuación diferencial con el de campo de direcciones. Por ejemplo, para el primero, pues la función que me devuelve el punto, la pendiente evaluada en un punto, pues es decir, f de t igual a, pues la ecuación diferencial, y cuadrado. Esta ecuación nos va a devolver, pues, en el punto un segmento con pendiente m y tocaría verificar si esa pendiente m corresponde a campo de direcciones. Por ejemplo, aquí podemos escoger un punto cualquiera, por ejemplo, f de t igual a menos 1, y igual a menos 2, igual. Pues lo reemplazamos en la ecuación diferencial, entonces queda menos 1 por menos 2 más menos 1 por y cuadrado, que es 4. Y resolviendo pues estas operaciones, nos queda pues un número negativo, menos 4 más 2. Eso da menos 2. Y pues esto es un número negativo, es decir que la pendiente la pendiente en el punto menos 1, menos 2 tiene que ser negativa. Entonces vamos al campo de direcciones y verificamos ese dato. Menos 1, menos 2 aquí. Y vemos que efectivamente sí es negativa. Va de esta forma la pendiente. Entonces, para esta ecuación podría ser que sí corresponde al campo de direcciones. Ahora verificamos las siguientes ecuaciones. Para f de t igual a t cuadrado más t cuadrado y, pues procedemos de la misma forma, escogemos un punto cualquiera, por ejemplo, menos 1, menos 2, y lo reemplazamos en esos valores. Para el primer caso me da 1 más 4, y vemos que esto es un número positivo. De nuevo, verificamos en ese punto, menos 1, menos 2, y bueno, aquí ya difieren los resultados, acá debería dar una pendiente negativa, pero nos dio positiva, entonces directamente ya se podría descartar esta ecuación diferencial de aquí, no corresponde a este campo de direcciones. Bien, y para la última, de la misma manera, tenemos la función f de t, y igual a t más ty. Lo mismo, se escoge un punto cualquiera, escogemos el punto menos 1, menos 2, y verificamos si corresponde al valor en la gráfica. Queda de esta manera, menos 1 más 3 da 2. Y vemos que este valor es positivo. Entonces, en el punto menos 1, menos 2, el segmento que pasa por ese punto, pues tiene que ser positivo, tiene que ser de esa forma. Verificamos en la gráfica, menos 1, menos 2, y aquí hay pues una discrepancia, son diferentes. Menos, aquí tendría que ser negativo y pues también lo descartamos esto. Entonces tenemos descartadas 2 y vemos que pues para ese campo de direcciones sería esta ecuación diferencial. Y ya. Y para este punto también procedemos de la misma manera.
encontramos una función que me devuelva, la pendiente del segmento en un punto, x, no, t, y, t, y, igual a t más ty. Esa sería para la primera ecuación diferencial. Y también, lo mismo que antes, evaluamos en un punto cualquiera, pues menos 1, menos 2, por ejemplo, el de siempre. Y reemplazamos los valores, menos 1 más 2. Y esto es 1, o sea que es positivo. El segmento tendría que ir de esta forma, hacia arriba, de abajo hacia arriba. Verificamos en el punto menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, y se ve que aquí el segmento iría hacia abajo, o sea que tendría que ser hacia abajo, tendría que ser negativo. Pues ahí no coinciden los valores, se descarta esta ecuación diferencial y pues ya verificaríamos para la última ecuación. Entonces la función que me devuelve la pendiente en un punto es ty más ty cuadrado. Lo mismo, evaluamos en un punto. Esto da 2 más menos 1 al cuadrado menos 1 menos 4. Y esto es menos 2. Y esto es negativo. Y pues verificamos también en el punto menos 1 menos 2 y efectivamente es negativo. Entonces ya ahí podemos comprobar que esta ecuación diferencial corresponde a este campo de dirección. Y ya. Para el punto 3 igualamos la función x' a 0 y obtenemos así los puntos críticos, que son para x igual a 1, x igual a menos 1 medio y x igual a n por pi por n. Luego, para encontrar los equilibrios y si son repulsores o atractores, sacamos la derivada de x y evaluamos en los puntos críticos y analizamos su signo. Entonces, para x igual a 1, tenemos que f' de x es igual a 2x más 1 seno de x más 2 por x menos 1 seno de x más x menos 1 por 2x más 1 por coseno de x, lo cual nos da 3 por seno de 1, 3 por seno de 1 que reemplazamos en la x mayor que 0. Con esto podemos saber que x igual a 1 es un equilibrio inestable o repulsor. Para función para f' de menos 1 medio, entonces tenemos que es igual a menos 3 por seno de menos 1 medio mayor a 0. Por lo que también es un equilibrio inestable o repulsor. Bueno, para el último, que es x igual a n por pi, entonces tenemos que, reemplazándolo por 0, es un equilibrio estable porque nos da menos 1. Reemplazando por 1 tenemos que es estable también porque es menor que 0. Reemplazando por 2 tenemos que es inestable porque es mayor que 0. Y reemplazando por 3 tenemos que